Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Ahora que se suma, ahí se está sumando Mirna, nos está conectando. Entonces, volviendo a lo que decíamos, les daba el ejemplo de los 11 principios de la propaganda de Goebbels, eh, que son utilizadas para instaurar un régimen, ¿no? Y después, el tiempo más adelante, el tema de las 10 estrategias de manipulación que tienen los medios de comunicación para poder hacer una bajada de línea bastante notoria. Esos dos los pueden, yo se los puedo pasar, pero igual lo pueden buscar en internet, está inclusive la lista, la hojita, no es una hoja, son los 10 principios básicos, son los 10 principios de la manipulación mediática y el tema de las 11 11 reglas de la propaganda. ¿Tá? Eh, Mirna, ¿nos escuchás, no? Sí, acá estoy. Ah, dale, listo. Entonces, a propósito de lo que citó, de lo que dijo Brian de ese texto que no habíamos hecho mención, es ese diálogo entre Foucault y Deleuze que tiene que ver con el concepto del poder, ¿no? Ese texto tiene la particularidad de que de alguna manera se piensa o se lo relaciona con da el ejemplo puntual de la cárcel, como ese lugar, ¿no? Donde ocurren ahí se está sumando Gigi, lugar donde ocurren los distintos, esas relaciones de poder bien marcadas, ¿no? Eh, lo que tiene de particular esto es lo siguiente, que eso lo plantea en varias entrevistas que le hicieron a Foucault, ¿no? Eh, Él participa de esto, pero no desde el punto de vista, a ver, revolucionario, ¿no? Él considera que el intelectual, como era él, ¿no? Tiene que participar de las cuestiones sociales, no puede estar alejado, ¿no? Recuerden que en ese momento, ¿ah? Creo que era con vos, Matías, que charlábamos, entre no es nada al azar que entre el 75, el año 1975 a el 90, en esos 15 años, ¿no? Se hayan muerto muchos intelectuales que marcaron el siglo XX. Foucault, Barthes, no, Deleuze se murió más tarde, pero Jean-Paul Sartre, ¿no? El otro, Levi Strauss. Eh, Él me daba el ejemplo de Tolkien, ¿no? Más o menos en esa época, 70 y pico. No, Hannah Arendt y demás. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque fueron contemporáneos, ¿no? Muchas de las cosas que planteaba uno, primero que no eran opositores, era como que discutían, pero era una discusión académica, no se ponían de acuerdo en algunas cosas, ¿tá? Pero no era esa discusión de enemistad. Por ejemplo, una de las discusiones o diferencias de acuerdo que tenía, por ejemplo, Foucault era con Sartre, ¿no? Donde Sartre planteaba la cuestión de la fenomenología, ¿no? Y Foucault no, todo lo contrario, ¿no? Tiene otra mirada. Pero
de alguna manera lo que hacen es dialogar entre ellos. ¿tá? Y en el medio de todo eso aparecen otros personajes que son igual, a ver, pensemos que tanto Foucault como Barthes en este momento tal vez podrían estar vivos, porque los dos murieron a una edad relativamente, o sea, adulta, pero no en la vejez, tenían 50 y pico de años. Vamos. Entonces, ahí, ¿por qué doy este ejemplo? Porque quien trascendió todo esto, que fue, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? Que participó del momento, de esos momentos históricos, y el otro que aparecía acá, el otro es Van Dijk, que es el que ustedes tienen ahí, y el otro autor es Paul Ricoeur, que es quien plantea, ¿no? Este material que Paul Ricoeur creo que murió en el año 2000 y pico. Podemos pensar, no llegué a leer, a ver, podemos pensar que todas las personas tuvieron como PDI las guerras mundiales, la confrontación de ideología. Sí, sí, de hecho sí, son hechos, valga la redundancia, de hecho son hechos que plantean un antes y un después en la historia. Una guerra, una revolución, un hecho social relevante, ¿no? La Argentina puntualmente está muy marcada por estos hechos. Eh, Tendríamos que pensar por ahí irse a la Primera o Segunda Guerra Mundial en la Argentina, parece como que es algo heredado que vino de afuera y que puede llegar a generar bueno, un bloque migratorio y demás. Pero en la Argentina en los últimos 50 años hubo muchos hechos que marcaron a la sociedad. Pensemos en los golpes militares, pensemos en la guerra de Malvinas, pensemos en el tema de la década del 90, pensemos en el 2000 con todo el tema del gobierno de la Rúa, ese desfile de presidentes que hubo y demás. Eh, entonces, hay varios hechos. Sí, obviamente que esos hechos sociales repercuten, ¿no? Son condiciones de producción, es algo previo a esto. ¿Ah? Es algo previo. Eh, en relación a lo que vos decís, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo tuve que cursar, cuando yo estaba cursando mi profesorado, en ese momento yo esta teoría, la teoría del Liceo Verón y todo lo que tiene que ver con el discurso, no existía la materia análisis del discurso, sino que estaba dentro del marco de la semiótica. La materia era semiótica 2. ¿no? Eh, y cuando me toca hacer mi trabajo en relación a esta teoría, ¿no? Yo di vueltas, no sabía qué era lo que iba a verlo, porque al principio no entendía bien el material y demás. Y me acuerdo que yo lo que hice fue trabajar a partir de un artículo periodístico, no un artículo periodístico, una nota de opinión que hace María Estela Svampa, que es una antropóloga y socióloga argentina, ¿no? Que ella dice que se cumplía el aniversario de no, era cercano al 2001, porque esto fue en el 2003, 2004 fue más o menos, 2004, 2005, no me acuerdo con exactitud. Entonces, esa carta de lectores que ella escribe para la revista Enie, ¿no? Lo que hacía era, a partir de un artículo a partir de una nota, un artículo periodístico que se había publicado en la revista Enie unos números atrás, ella comenta ese artículo diciendo que la última dictadura militar lo que había hecho era
eh, de alguna manera, borrar o desdibujar la clase media, ¿no? Entonces, me había llamado la atención, te estoy hablando de un artículo, de una nota de opinión, que es cortita, ¿no? No es, es una columna, no era todo un libro, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo le consulto a mi profesora en ese momento, eh, y ella me orienta, me dice, bueno, lo que vos vas a tener que hacer es andate a lo que tiene que ver con la última dictadura. Entonces yo empecé a averiguar varias cuestiones económicas, decisiones económicas que surgieron en ese momento y por qué esa autora tomaba esto, ¿no? Entonces, ahí se fue, ¿qué pasó? Se fue Brian. Entonces, a lo que iba es, a partir de ese hecho, ¿no? Después ver qué era cómo se recibía eso. Entonces yo lo que tuve que hacer es correr un poco, es decir, el texto de María Esteles Vampa lo dejé por las condiciones de recepción, el discurso en sí que analicé tenía que ver con el, el texto ese que hablaba sobre la dictadura y el PDI tenía que ver con lo que había sucedido en la dictadura. ¿Ah? Entonces, lo interesante de esto, me parece que podamos pensar, ¿no? Que tal vez estoy insistiendo en esto, pero tal vez lo puede llegar a guiar lo que vamos a ver. Y otro de los materiales que yo les voy a pasar tiene que ver con, que ustedes pueden ver ahí en el cronograma, en el listado, ¿no? Tiene que ver con eh, cómo, perdón, cómo los medios de comunicación construyen esa realidad, cómo colaboran el tema de la verdad, el tema del silencio, el tema del poder en los distintos medios de comunicación. ¿Ah? Los artículos que yo les voy a pasar están contextualizados cuando estaba todo en boga, todo en auge, el tema de la ley de medios, ¿no? Año 2008, 2009, más o menos, o sea, hace 10 años. ¿Tá? Están contextualizados en esa época, ¿no? Eh, pero bien se puede pensar hoy en día, ¿no? También podemos pensar en cómo esa sobreinformación que tenemos, ¿no? Donde todos parecen saber de todo, ¿no? Y más los periodistas. El periodista necesita saber de todo y si no sabe lo va a inventar en muchos casos. ¿Tá? Eh, Cosa que no, espero que a ustedes no les pase el día de mañana siendo docentes, de que sepan, sean conscientes de lo que ustedes saben y de lo que no saben, que no hagan con su profesor de santo que inventa teorías y demás. Bueno, ¿hay algo más para preguntar? Se nos fue Gigi, se nos fue Brian. Brian estaba tratando ahí de conectarse, se le había desconectado solo, no sé. Oh, Gigi también estaba tratando. sí. A mí de lo que, viste que en la clase virtual todavía no nos metimos con el concepto, para que, o ahora no me lo había notado, retórica todavía no nos metimos con eso. No. Figuraba esa palabra y otra en el título de la Y, unidad, creo, entonces yo me quedé y intrigado. estilo. Retórica y no me Y acuerdo cuál estilo. otro. Retórica y estilo. Estilo. Esas dos todavía no. No, no, pero en realidad el concepto de que eso no lo desarrollé ni el miércoles ni hoy. Eh, la retórica desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Ah, Desde el ah, ah. punto de vista como texto, como trama argumentativa.
Y el Claro, estilo tiene que ver con lo que representa, con lo que identifica a un tipo de texto, ¿no? Que estaría la claro, trama argumentativa, por ejemplo. Uno puede claro. identificar casi inmediatamente cuando se trata de un discurso político, por ejemplo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la cuestión fonética, es decir, en cuanto a la pronunciación, en cuanto a los ademanes, en cuanto a de quién viene, ¿no? ¿Quién es Las promesas. las promesas? ¿Quién es el interlocutor? Vamos, por eso, puntualmente, eh, la, cuando alguien que es, fíjense esto, cuando alguien que cumple una función política, ¿no? Intenta salir de esa función política, de ese rol, le cuesta tanto, ¿no? Y cómo, y volvemos otra vez a esto, cómo intenta salir de eso y es recibido como con cierta eh, peculiaridad. Por ejemplo, nos parece hasta, si se quiere, o se lo presenta así como algo anecdótico, como cierta cuestión informal y demás, que nuestro presidente sepa tocar la guitarra y que tenga un perro. O sea que no es algo relevante en sí, porque el tipo puede ser, no tiene nada que ver, puede ser excelente o no presidente y puede saber o no tocar la guitarra, pero es ahí donde se plantea esta cuestión estilística, la cuestión del estilo, de cómo se presenta eso. Lo mismo si es otra persona, ¿no? Cumple otra función. Digo puntualmente de lo político, pero hay muchas funciones. Pasa que en esto por ahí tal vez vos, Matías, puedas aportar algo o el resto también. Nosotros por ahí consideramos a alguien que hace música, un músico, alguien que se dedica a la música, parece, se lo plantea como que es su única ocupación. Es músico, no puede hacer otra cosa. Entonces, cuando nos enteramos de que ese músico o esa persona que hace música, además se dedica a otra cosa, nos parece un dato anecdótico, nos parece extraño. Ejemplos hay muchísimos. Pensar Claro, en el caso de Fernández, digo, tiene un perro, toca la guitarra, es profesor, son todas imagen positiva, digamos, ¿no? claro, ahí está la cuestión de cómo se presenta. Pero que tenga un perro, lo hace, lo humaniza, no sé. O sea, toda persona que tiene un perro está humanizado porque tiene un perro o que sabe tocar la guitarra, ¿no? Capaz Hitler tenía unos gatitos re buenos. Hitler era una persona que tenía unos excelentes modales y según dicen había tomado muchísimas clases de actuación, ¿no? Y era un excelente Ah, orador, pero no por eso, o sea, entiende lo que estamos diciendo. Y aparte le gustaba la música clásica, no por eso iba a dejar de ser dictador, ¿no? Bueno, eh, pero estos dos conceptos, el concepto de retórica y el concepto de estilo o estilística, los voy mira, eso me había olvidado, se los voy a desarrollar más. Les voy a buscar algún material cortito, les armo yo un material cortito como para que puedan tener en cuenta qué era lo que tiene que ver con la retórica puntualmente, que son los 5 pasos de la retórica griega, ¿no? Cómo lograr esta cuestión de presentar los propios argumentos, ¿no? En qué momento hacerlo, ¿no? sí, me acordé igual de las preguntas retóricas justo que usamos cuando hacemos un texto Claro, argumentativo, así que me vino. claro. Sí, de hecho, hablamos de texto, ustedes saben que creo yo que es mejor hablar de
trama argumentativa más que de texto argumentativo, ¿no? Porque el texto argumentativo es como que limita a un tipo de texto particular y pensamos en un texto como algo escrito, ¿no? Y que está ahí y acabado y es un papel. En cambio, cuando hablamos de trama argumentativa, tiene la particularidad de ser otra cosa, que es algo que se va construyendo y que la cuestión argumentativa está en muchos ámbitos, no solamente en un artículo de opinión o en un artículo, en una editorial o en una carta de lectores, por ejemplo. La cuestión argumentativa puede estar en un discurso de fin de año, puede estar está en una publicidad, está en una propaganda, está eh, en, en una conversación padre o hijo, hija, o madre, hijo, hija, donde uno quiere convencer al otro de algo, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de la trama argumentativa. Y el tema de la retórica se remonta a los griegos, a los romanos, donde los políticos en ese momento hacían uso de esa retórica, de ese, de ese convencer o persuadir a partir de la palabra, a partir de los, ¿no? Entonces, que surge lo que se llama planteado por Protágoras, que planteaba esta cuestión de el que no piensa como nosotros se equivoca. A partir de ese principio de que no piensa como nosotros se equivoca, él arma lo que es uno de los principios de la retórica, ¿no? Es decir, qué paso debe seguir alguien para poder convencer a otra persona de algo, ¿no? Puntualmente de una ley, puntualmente de eso. Por eso por ahí, y no está centrado específicamente en la cuestión política, es una cuestión bastante amplia. ¿Vamos? Bien. ¿Preguntas, así como para ir concluyendo y cerrando? No, yo no, gracias Pedro, ya tengo orientación con lo que me has dicho. Bueno, Yo por ahora tampoco. ¿estás orientada, Mirna? ¿Tenés algo que te haya parecido, que te haya hecho ruido o algo que no hayas logrado entender? No, estoy bien por ahora. Voy a tratar de tener en cuenta esos 5 puntos que comentaste, los 5 puntos. Ideología, poder, contexto, violencia. Dale. Pero me faltó uno más. ¿Cuál es? Poder, ideología, discurso, violencia, contexto. Ahí están los 5. Ajá. Sí. Ahí están los 5. ¿No? Que estaban puestos en la wikis que yo les había dado como para que ustedes vayan sumando. Yo estoy teniendo un problema con respecto a eso porque no me llegan las notificaciones al correo. Entonces por ahí no me entero inmediatamente cuando ustedes hacen sus aportes en las wikis y demás. Tengo que entrar a cada rato para ver qué hicieron, qué pudieron hacer. Vamos. Bueno, si no hay preguntas, estamos acá. Espero que les haya servido este nuevo encuentro. Nos veremos el miércoles que viene. Yo les iba a proponer otra alternativa más, que hoy a la mañana tuve una reunión con otros profes de la Universidad de Río Negro, ¿no? Y utilizaron una aplicación que se llama Meet, se llama así, tal vez la conozcan.
que es que están, ¿vieron las aplicaciones de Google, ¿no? Donde están las opciones, bueno, está ahí. Me gustó porque la calidad de video y el audio es mejor y sobre todas las cosas no se corta. No tenemos estos 40 minutos. Estuvimos hablando casi una hora, ¿no? Y estaba mejor y funciona, es mejor con el tema de datos y demás, porque funciona con el tema del correo. Cada uno de nosotros por ahí tiene un correo en Gmail, funciona con Gmail, entonces por ahí tal vez podemos eh, para para el miércoles que viene hacer una prueba. Yo voy a tratar de investigar un poco a ver de qué se trata y para ver bien. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos queda poco, pero Sí, no, eso, que quedamos así. Sí, dale. Ah, Sí, sí. dale. muy bien, nos vemos. Nos vemos. Chao. Met, ahí está el nombre, Ah, ahí lo anoté. M-E, dale, joya. ¿ah? Dale. Dale.